este vídeo vamos a resolver el ejercicio de junio de 2024, opción B, pregunta 3, que dice: dos partículas situadas en los puntos menos 6,0 milímetros y 6,0 milímetros del plano XY poseen cargas iguales de 9 nanocoulombios. Obtenga el potencial eléctrico y el campo eléctrico en el apartado A, el origen de coordenadas, en el apartado B, el punto 0,3 milímetros. Como dato me dan la constante de la ley de Coulomb, K igual a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado partido Coulomb cuadrado. Empezamos en el apartado A, que tenemos esta situación. Me piden el campo eléctrico y el potencial en el origen de coordenadas. Para el campo eléctrico, utilizando el principio de superposición, sé que el campo eléctrico total va a ser igual al creado por la carga Q en el punto menos 6,0 y la carga Q en el punto 6,0. Como las dos cargas son positivas, van a crear un campo repulsivo en sentidos opuestos, dado que las dos cargas son positivas. Utilizando el principio de superposición, sé que el campo total va a ser igual a la suma vectorial de todos los campos, y como los campos van a ser del mismo módulo pero sentidos opuestos, el campo total por simetría sabemos que va a ser 0 newtons por coulomb. Para el potencial, también utilizando el principio de superposición, sabemos que va a ser igual a la suma de todos los potenciales, que va a ser igual a K por Q por distancia 1 más K por Q por distancia 2. Dado que las distancias son iguales, 6 milímetros, tenemos dos veces la constante por la carga dividida entre esa distancia. Sustituyendo los valores, sabemos que el potencial va a ser igual a... No tenemos que olvidar poner la distancia en sistema internacional metros, porque nos la dan en milímetros. De esta manera el potencial total va a ser igual a 2,7 por 10 elevado a 4 voltios. Con esto tendríamos resuelto el apartado A. Pasamos al apartado B, donde tenemos esta situación. Me piden el potencial en el punto P y el campo en el punto P. Lo primero que voy a hacer va a ser calcular la distancia que hay entre la carga y el punto P. Por simetría vemos que la distancia que hay de una carga al punto P es la misma que la distancia de la otra carga al punto P, y ese valor de R en módulo va a ser la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado en unidades de milímetros, es decir, 6,71 milímetros. De nuevo, utilizando el principio de superposición, el campo creado por la primera carga en el punto P va a ser repulsivo, el campo creado por la segunda carga también va a ser repulsivo, y de esta manera las componentes en el eje X del campo total se van a anular, obteniendo un campo total en el eje Y. Por lo tanto, el campo total, que va a ser igual a la suma vectorial de cada uno de los campos, en el eje X se va a anular y solo voy a tener en el eje Y, que será la suma de las dos componentes del eje Y, porque por simetría van a tener el mismo valor del campo en Y. Como me piden el campo y el campo es un vector, lo puedo dar con el vector unitario J. La componente Y del campo va a ser K por Q dividido entre R cuadrado, que es el módulo del campo, por el seno del ángulo que forma el campo con el eje horizontal. Sustituyendo los valores, tengo que el campo total va a ser igual a... De esta manera, el valor del campo total es 1,63 por 10 a la menos 6 julios newton por coulomb. Para calcular el potencial eléctrico vamos a seguir utilizando el principio de superposición, y por simetría sabemos que el potencial total va a ser la suma escalar de los potenciales. En este caso tenemos dos potenciales que son del mismo valor, ya que la carga y la distancia son iguales. Por lo tanto vamos a tener 2K por Q dividido entre R. Una vez sustituidos los valores, obtenemos un valor del potencial total de 2,4 por 10 a la 4 voltios. Y con esto tendríamos resuelto el ejercicio.